Ronnie Hernández, ok. Ya estamos, ¿verdad? ¿Sí se ve la presentación? Sí, profe. Ok. La rama de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones se le llama artrología o también se le puede denominar sindesmología. Rama de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones, sindesmología o artrología. Es más fácil la artrología, ¿verdad? Bien. Primero vamos a ver qué es una articulación. La articulación, como ustedes están viendo aquí, es el conjunto de formaciones blandas y duras que sirven para unir a dos o más huesos. Es el conjunto de formaciones blandas y duras que sirven para unir dos o más huesos. Y blandas y duras se refiere a los ligamentos, a los cartílagos, etcétera, ¿no? Los ligamentos ya quedamos que son estructuras que unen un hueso con otro hueso. A diferencia de los tendones que unen un hueso con un músculo, ¿verdad? Bien. De acuerdo al tipo de movimiento, vamos a tener tres tipos de articulación. Diartrosis o articulaciones móviles, anfiartrosis o articulaciones semimóviles y sinartrosis o articulaciones inmóviles. Si ustedes leyeron por ahí en su libro de Quirós, a las anfiartrosis les llama diartroanfiartrosis. Esa sería la única diferencia, nada más. Esta clasificación la saco del libro de Anatomía para la Actividad Física y Deportiva. Ahí viene casi la mayoría de lo que vamos a ver en esta presentación. Sin embargo, como no tienen el libro a la mano, sí, ya les advertí, ¿no? Hagan captura de pantalla o tomen foto a la presentación como se les haga más cómodo. ¿Cómo dice que se llama, profe? ¿Perdón? ¿Cómo dice que se llama el libro? Viene ahí en la bibliografía, se llama Anatomía para la Actividad Física y Deportiva, de Loreto. Ahí viene la bibliografía que les proporcioné. Bueno, entonces las móviles diartrosis, las semimóviles anfiartrosis y las inmóviles sinartrosis. Empecemos con las articulaciones móviles o diartrosis. Es el tipo de articulación más común. Tiene diferentes grados de movilidad y tiene cápsula. Se distinguen dos tipos de complejos articulares. Ahorita vamos a ver en qué consisten los complejos articulares, ¿no? Y bueno, parte de los complejos también es la cápsula. De acuerdo al eje de movilidad, es como los vamos a clasificar. Existen 6 tipos de articulaciones diartrósicas, de articulaciones móviles. Las artrodias, las trocleares, las trocoides, las condilias, las de encaje recíproco o encilla de montar y las tenartrosis. Y como ven aquí en este cuadro, dice, las artrodias no tienen ejes de movilidad, 0 ejes de movilidad, porque las superficies son planas y el movimiento va a ser de deslizamiento, ¿sí? Ejemplo, los huesos del carpo, los que se encuentran en la muñeca, ¿sí? Que son huesos cortos y que pues sus dimensiones son casi iguales todas, ¿no? Entonces ahí sus superficies son planas y solamente se mueven con cierto deslizamiento, ¿eh? Son entonces el primer tipo de diartrósicas son las artrodias. Luego, el segundo tipo de articulaciones móviles o diartrósicas son las trocleares o tróclea. Tienen un solo eje de movilidad y al tener un solo eje de movilidad actúan como poleas. La articulación del codo o húmero cubital tiene ese movimiento. Como tiene un solo eje de movilidad, pues su movimiento es de flexo-extensión, ¿sí? Por eso es solo un eje de movimiento. Esta articulación no puede moverse ni para acá, ni para la aducción, ni para la abducción. Lo que estamos moviendo para aducción y abducción es la articulación del hombro,
El codo no puede hacer ese movimiento, ¿sí? Nada más el de flexo, extensión. El tercer tipo de articulación diartrósica o móvil es la trocoide. También solamente tiene un eje de movilidad y las superficies articulares son de forma de cilindros. Por lo tanto, van a tener también solo un eje de movilidad en rotación, rotación interna o rotación externa. Por ejemplo, la articulación un radio cubital. El radio con el cúbito tienen superficies cilíndricas que permiten este movimiento. La rotación, en el sentido del eje longitudinal del antebrazo, ¿no? Recuerden ustedes la definición de rotación, ¿eh? Por eso la importancia de que lo escribieran y que lo leyeran. Y ahora de aprendérselo también. Luego tenemos un cuarto tipo de articulación diartrósica o móvil, que es la condilia, ¿sí? Bueno, vamos a llamarle así. Son tres tipos: móviles, semimóviles e inmóviles. Diartrósicas, anfiartrósicas y sinartrósicas, ¿ok? Móviles, semimóviles e inmóviles. Esos son los tipos. Y los subtipos vendrían siendo estos, ¿no? Otro subtipo de articulación diartrósica, entonces, es la condilia. Esta tiene dos ejes de movilidad. Los ejes de movilidad las superficies articulares son elipsoidales, ¿sí? Y permiten tanto movimientos de flexo-extensión como de abducción o aducción. Aquí nos pone el ejemplo de las metacarpo-falángicas. El metacarpo con la primera falange. Y hace movimientos de flexo, extensión y abducción y aducción. Flexo, extensión y abducción y aducción. Luego tenemos un quinto subtipo de articulación diartrósica o móvil llamado encaje recíproco. Y por su forma de las superficies articulares se llama ensilla de montar. Y también nos permite movilidades de flexo, extensión y abducción y aducción. Un ejemplo que nos pone es la articulación del esternón con la clavícula, la articulación esterno-clavicular. Cuando cuando lleguemos a ver a la clavícula, vamos a ver que sí tiene movimientos. Y por último, tenemos al subtipo enartrosis, al subtipo de las diartrosis o móviles, enartrosis. Esta tiene los tres ejes de movilidad porque sus superficies articulares son en forma de esfera sobre otra superficie articular que más o menos tiene la misma forma, ¿sí? Y entonces tenemos movimientos de aducción, abducción, flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Y esta articulación escápulo-humeral, la escápula con el húmero, nos da ese movimiento. Otra articulación que también pudiera darnos ese movimiento es la articulación de la cadera. Entre está dada por una superficie que se llama cavidad cotiloidea y la cabeza del fémur. Es la articulación de la cadera, ¿sí? En los miembros inferiores. ¿Por qué hablamos de ejes de movilidad? Queda claro entonces que las diartrosis son articulaciones móviles, que hay 6 subtipos: artrodia, troclear, trocoide, condilia, encaje recíproco y enartrosis. Y todas están dadas su movilidad por ejes y, claro, por la superficie articular. Pero, ¿a qué se refiere con los ejes? Podemos tener, si estamos en posición anatómica, podemos tener un eje transversal, es decir, de esta manera, que nos cruce así, ¿no? Y nos da, si por ejemplo aquí el codo, este es el eje transversal, estamos hablando de eje, y nos da movimientos de flexo, extensión.
Luego podemos tener un eje anteroposterior, por ejemplo, en el hombro, que va de adelante hacia atrás, que va de adelante hacia atrás, y este es el eje anteroposterior, y nos da movimientos de abducción y aducción. Luego podemos tener un eje vertical que nos da movimientos de rotación interna y rotación externa. Y en el caso más específico desde del antebrazo, pronación, supinación. Entonces, ¿queda claro a qué me refiero con los ejes de movimiento y por qué mencionábamos en los subtipos de artrodias que de acuerdo al eje y a las superficies planas podemos tener esos movimientos? Y aquí lo resumimos otra vez, ¿no? El eje transversal que nos da movimientos de flexo-extensión, el eje anteroposterior que nos da movimientos de ABD, abducción, y AD, aducción. Y el eje vertical que nos da movimientos de rotación interna y rotación externa. Y dependiendo de dónde sea, por ejemplo en el antebrazo, son de pronación o supinación, que es la rotación interna y la rotación externa. Bueno, decíamos también que las articulaciones tienen un complejo articular degenerativo y un complejo articular inflamatorio, sobre todo las articulaciones diartrósicas. ¿A qué se refiere el complejo articular degenerativo? A que tiene superficies articulares. Las superficies articulares son las superficies de los dos huesos o tres, según sea el caso, que se ponen en contacto. Son las dos caras de los huesos que se encuentran frente a frente. Esas son las superficies articulares y pertenecen al complejo articular degenerativo. Esas superficies articulares no es puro hueso, sino que están rellenas de cartílago, ¿sí? Un tejido blando que permite que se puedan mover las articulaciones. Es una membrana o capa protectora de 6 a 8 micras de espesor que recubre las superficies articulares para protegerlas del desgaste, de la degeneración, ¿sí? Pero en un determinado momento este cartílago se puede degenerar y conducir a una patología que se llama condromalacia. Entonces, ¿quiénes forman parte del complejo degenerativo? Las superficies articulares, el cartílago y alima. ¿Ok? Se le denomina así porque de no existir este complejo degenerativo o lesionarse el cartílago, se produciría una degeneración articular desencadenando una artrosis. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cartílago se degenera o se desgasta, la articulación ya no se va a poder mover y se queda fija. Y a eso se refiere la artrosis, que ya no pueden mover. ¿Cuántos hemos visto a gente ya mayor que ya no puede flexionar su rodilla y cómo va caminando, ¿no? Entonces, de artroarticulación, osis degeneración. Esta enfermedad aún no es recuperable, aunque por medio de una prótesis a lo mejor sí, ¿no? En el caso de las rodillas, pero ya es algo que es externo, no es su mismo tejido que se recuperó por algún medicamento. Y aquí vienen unas preguntas, y entonces el X-ray, ¿qué no hace que ya no se degenere y que se regenere? No, el cartílago ya no se va a regenerar. El cartílago degenerado no se regenera. Podemos evitar que se degenere más con algunos de estos medicamentos, pero si se degeneró, ya lo degenerado es muy difícil que lo volvamos a regenerar, ¿no? Por eso entonces se llama complejo articular degenerativo. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Qué tan cierto es eso de que se come alimento de cartílago, con patas de pollo y así? ¿Es cierto que te ayuda? Mira, pues todo alimento, eso lo vamos a ver en el segundo semestre, todo alimento tiene sus nutrientes y vamos a ver que dentro de los nutrientes tenemos a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas. Las proteínas, esas ayudan al sistema a construir tejido, se llama, su función es estructural, se le denomina así. Vitaminas, minerales, bueno, y sobre todo, esos son los nutrientes.
Sin embargo, hay unos que aportan para que se forme tejido, como son las proteínas. Lo importante es que nos proporcione proteínas para que podamos tener fortalecidos todos nuestros tejidos. Ahora, que si comes cartílago y se va al mismo cartílago, pues es proteína quizá, pero no necesariamente, ¿no? Y no se va a recuperar. Simplemente, desde pequeños hay que tener una buena nutrición para tener unos buenos tejidos y que funcionen adecuadamente. Es lo que te puedo decir. Uh-huh. Bien. Profesor, entonces solo, o sea, no se regenera, solamente se podría decir que se fortalece. Que se evita que se siga degenerando más si utilizamos, por ejemplo, hay muchos medicamentos que vienen en sobrecitos y que los diluyes y que te los tomas para evitar que se siga degenerando el cartílago. Ahora, si la lesión ya es muy avanzada y sobre todo en adultos mayores, pues a esos el traumatólogo a veces les recomienda mejor una operación para alinear sus articulaciones y no estén muy chuecas, u otra le recomienda prótesis si es que lo amerita, si es que es el caso, ¿no? Si la artrosis es muy marcada. Uh-huh. Hay opciones. Sin embargo, si todavía tiene movilidad y no es tanta la degeneración, se pueden recetar esos medicamentos. Uh-huh. Bien, si no hubiese ninguna pregunta, continuamos. Ahí está, miren, esta es la rótula y estos son los cóndilos. Y estamos hablando de la articulación de la rodilla, ¿sí? Aquí tenemos a la rótula y por debajo tenemos a los cóndilos del fémur. Uh-huh. Cuando veamos esta articulación o cuando veamos estos huesos nos vamos a dar cuenta. Pero aquí es en vivo, ¿no? Cómo están haciendo una operación y aquí está un cartílago, pues aquí está degenerado un poquito, ¿no? Y que probablemente le esté causando molestias, ¿sí? Este es el cartílago, que es la superficie que cubre el tejido que cubre las superficies articulares. Uh-huh. Dice desgaste en espejo de la rótula y la tróclea. La tróclea es esta parte que se encuentra entre los dos cartílagos, ¿sí? Aquí están abriendo la rodilla, así hacían las operaciones antes. Actualmente las operaciones de rodilla lo hacen mediante unas camaritas, unos tubitos, ¿sí? Y es más fácil. Uh-huh. Y menos periodo de recuperación. Uh-huh. Luego tenemos el segundo complejo, que es el complejo articular inflamatorio de las articulaciones. ¿A qué se refiere el complejo articular inflamatorio de las articulaciones? Bueno, decíamos que el complejo degenerativo son las dos superficies articulares y el cartílago, ¿no? Aquí están. Pero el complejo articular inflamatorio se refiere a todas las partes blandas que se encuentran alrededor de la articulación, ¿sí? De esas dos superficies articulares. ¿Y cuáles son todas esas partes blandas? Tenemos a la cápsula articular, que es una cápsula que envuelve a toda la articulación. Tendemos a la membrana sinovial, que es esta que está pintada aquí como de rojito, ¿sí? Que es la parte interna de la cápsula articular. Tenemos a los ligamentos que van de un hueso a otro hueso, estructura que une un hueso con otro hueso, se llama ligamento. Tenemos a los fibrocartílagos. De los fibrocartílagos vamos a ver que tenemos rodetes glenoideos y meniscos, sobre todo en la rodilla. Uh-huh. Entonces estos son los integrantes del complejo articular inflamatorio. Vamos a verlos. Primero la cápsula articular. La cápsula articular, como ustedes vieron, es una bolsa que envuelve, que recubre la articulación. Su misión es proteger y aislar la articulación. Es una bolsa que envuelve a la articulación y su misión es protegerla. Bien. Luego tenemos a la membrana sinovial. Les decía yo, es el reverso interno de la cápsula articular. Es como un tapiz muy rica en vasos sanguíneos y responsable de segregar líquido sinovial que lubrica la articulación. Sí, esta membrana sinovial se encarga de producir ese líquido sinovial que está dentro de la articulación, del espacio de la articulación, y que permite
que esa articulación se pueda mover adecuadamente, ¿no? Lubrica la articulación, como dice aquí. Llevamos dos integrantes del complejo inflamatorio, cápsula articular y membrana sinovial. Luego tenemos a los ligamentos. Decíamos entonces que son estructuras que mantienen los huesos unidos y las articulaciones estables. Los ligamentos pueden ser intrínsecos dentro de la cápsula o extrínsecos fuera de la cápsula. Dentro de las articulaciones que tenemos ligamentos intrínsecos, pues la más común es la rodilla, porque tenemos dos ligamentos que están dentro de la rodilla, que son los ligamentos cruzados. Esos son ligamentos intrínsecos, porque están dentro de la cápsula articular. Y los ligamentos extrínsecos son los que están por fuera de la cápsula articular, ¿sí? Que unen hueso con hueso directamente, ¿no? Pero por fuera de la cápsula. Esos son entonces un tercer elemento del complejo inflamatorio, los ligamentos. Un cuarto elemento del complejo inflamatorio son los fibrocartílagos. Estos son estructuras fibrosas y cartilaginosas que intentan hacer congruentes las superficies articulares, es decir, que embonen adecuadamente una superficie con otra para que puedan moverse adecuadamente. Pero dentro de los fibrocartílagos tenemos a dos. Bueno, aquí están. Esta es la rodilla. Estos son los cóndilos de la rodilla. Esta es la tróclea. Estos son los ligamentos cruzados de la rodilla. Miren, ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Estos ligamentos son intrínsecos porque están dentro de la cápsula articular. Los que están por fuera serían ligamentos extrínsecos, ¿no? Este es el hueso tibia y este es el peroné. Estos que están aquí se llaman meniscos interarticulares, que son uno de los fibrocartílagos, ¿sí? Los fibrocartílagos son de dos tipos, rodetes glenoideos y meniscos. Los más comunes que vemos, sobre todo en rodillas, son los meniscos. Aquí un corte lateral, tenemos a la rótula, tenemos al tendón del cuádriceps, que pasa sobre la rótula y luego se convierte en ligamento rotuliano, ligamento, ¿por qué ligamento? Porque va de un hueso a otro hueso, mientras que el tendón va del músculo al hueso. Este es ligamento rotuliano. Aquí están otra vez los meniscos, el rodete glenoideo. Estos son ligamentos externos, se le llama ligamento colateral interno o medial, y ligamento colateral externo o lateral. Si estamos en posición anatómica, vamos a ver que la rodilla, la parte externa es ligamento colateral lateral o externo, y la parte interna, ligamento colateral medial o interno. Es el ligamento, son dos ligamentos importantes en la articulación de la rodilla. Los fibrocartílagos, entonces, decíamos que son dos, los meniscos y los rodetes glenoideos. Los meniscos que almohadillan los huesos y los amortiguan. Esa es su función dentro de la rodilla, sobre todo. Y los rodetes glenoideos son como anillos resistentes, pero algo deformables, ¿sí? Que aumentan el ajuste o el encaje entre las superficies articulares para que no se salga la articulación, ¿no? Y se le denomina complejo articular inflamatorio porque si se lesiona, se inflama. O sea, un ligamento se puede inflamar, un tendón se puede inflamar. Sea tendón o sea ligamento, se le llama tendinitis, inflamación del ligamento o inflamación del tendón. Este hecho se le denomina artritis, inflamación articular. La artritis, que es diferente de la artrosis, entonces, esta enfermedad sí es recuperable, porque puede ser o controlable, como en el caso de la artritis reumatoide, ¿no? Porque nada más se inflaman las partes blandas y con medicamentos antiinflamatorios podemos hacer que se desinflamen, o por medios físicos, como ustedes lo van a aprender cuando ya lleven en sus semestres superiores patología y cómo tratar la patología por medios físicos, ¿no? Hasta ahí estamos. ¿Sí? ¿Pregunta? Yo tengo una duda. ¿Sí? La artritis, aparte de las lesiones, ¿por qué se genera?
Normalmente por lesiones agudas, es decir, por ejemplo, estás jugando fútbol y estás en una posición así y te llegan de lado. ¿Qué es lo que pasa? Se va a sobreestirar el ligamento colateral medial y se sobreestira y se desgarran fibras y se inflama. Ujú. Por ejemplo, un traumatismo directo, ¿sí? Ese sería una enfermedad aguda. Otra, una enfermedad por alguna bacteria, ¿no? Que algún piquete que te hagas de una espina que no te diste cuenta y entra y por ahí inflama a las partes blandas y hay que dar tratamiento ahí también y es recuperable también. Y en el caso de la lesión, pues dependiendo, ¿no? Del grado de desgarro, así es como vamos a esperar a que se recupere la lesión. Claro que ustedes van a aprender medios físicos y van a hacer que la lesión sea un poquito más rápido su recuperación. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta más? No, seguimos. Profe, ¿Sí? ¿los meniscos son regenerables? Los meniscos no, si te quitan lo que pasa con los meniscos, fíjate que se desgastan y cuando se operan, hay un procedimiento que se llama artroscopía, que es la operación de la rodilla, que les decía yo que meten un tubo de un lado y otro tubo de otro lado, y un tubo lleva una camarita y ahí se ve, en la artroscopía, se ve inmediatamente cómo está el menisco. Puede ser que esté doblado nada más y lo desdoblan y ya se quita el dolor y las molestias que tiene esa persona. O puede ser que esté desgastado, ¿no? Porque hay una alineación del complejo inferior de las articulaciones que de por sí a lo mejor está un poquito mal formada la persona. Y entonces hay un desgaste en alguno y ¿qué hacen? Limpiarlo y quitarlo. Pero hay veces que se puede fracturar y entonces los quitan mejor. Uh-huh. No son recuperables por sí solos, mejor los quitan porque si no molestan. Ese tratamiento lo hace el traumatólogo y quirúrgicamente la artroscopía la hace un traumatólogo. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Continuamos entonces ahora con las anfiartrosis. Su libro de anatomía de Quirós les llama diartroanfiartrosis. Uh-huh. Vamos a dejarla hasta acá. Estoy viendo que ya me quedan 4 minutos nada más. Vimos entonces el primer tipo de articulaciones que son las diartrosis. Para el lunes vamos a ver el segundo tipo, que son las anfiartrosis, o como su libro de Quirós dice, diartroanfiartrosis. Y vamos a terminar viendo la sinartrosis. Las anfiartrosis son articulaciones semimóviles, o poco móviles, como dice ahí, ¿no? Y luego las sinartrosis son articulaciones inmóviles, no tienen movimiento. Lo que sí les voy a pedir que se aprendan cuáles son los tipos de la sinartrosis, los subtipos de la sinartrosis. ¿Sí? Esas sí vienen en el libro de Quirós. Ahí sí quiero que se las aprendan. ¿Cuáles son los tipos? Son 4 o 5, si mal no recuerdo. Uh-huh. Para que vayan leyendo algo. Y cuando ya lo veamos, digan, bueno, es que así decía el libro también. ¿Sale? Y opinen. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar en relación a esto. Déjenme. Me faltó entonces que... no, ya había entrado, creo, ¿no? ¿Alguien que no le haya pasado lista? Yo. Jorge Miguel. Sí. Morales Hernández, sí, fuiste el último, creo que entraste, ¿no? Sí. Entonces, Gracias. bien. Si no hubiese alguna pregunta más, nos estaríamos viendo el día... entonces, el día lunes, ¿sale? Y ya casi terminando la primera parte, ¿no? Así que vayan leyendo, por favor, de lo que ya vamos viendo.
¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, nos estamos viendo el día lunes. Descansen, no hay tarea más que leer. ¿Sale? Gracias, profe. Dale, hasta el lunes.